Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera lección del curso Introducción al Dibujo. Vamos a ver algunos conceptos y algunos principios muy generales sobre el dibujo que vamos a aprender durante el curso y que vamos a utilizar en todas nuestras clases. Lo primero que vamos a aprender son tres tipos de dibujo: el boceto, el estudio y el dibujo acabado. A lo largo del curso vamos a ir utilizándolos de diferentes maneras. Ahorita lo que ustedes están viendo en pantalla son bocetos, son dibujos rápidos, con cierta espontaneidad, soltura, donde la línea va explorando rápidamente el papel para crear la figura que se quiere dibujar. Por lo general, los bocetos son dibujos sencillos. Como son rápidos, tampoco captan demasiados detalles de la figura y son imperfectos. El boceto sirve como la primera aproximación para dibujar una figura. El papel en blanco puede ser muy abrumador y cuando uno nunca ha dibujado cierto objeto o cierto elemento, puede ser muy difícil empezar ese dibujo. Por lo tanto, el boceto sirve como para romper el hielo, para que la mirada, la observación y nuestra memoria se vaya agudizando y vaya conociendo ese objeto que vamos a dibujar posteriormente con más cuidado. Un boceto es una muy buena oportunidad para soltar la mano, para liberarse a veces de esos conceptos del dibujo que tiene que ser perfeccionista, impecable, de hacer absolutamente todos los detalles, ¿verdad? Eso no es necesario en un boceto. La idea es captar la forma general, el aspecto general que tiene esa figura. Estos bocetos que ustedes ven aquí están grabados en tiempo real, entonces vean que son rápidos. Cuando ustedes ya se dan cuenta y de pronto pasaron 5, 10, 15 minutos en un boceto, ya no están haciendo un boceto, están haciendo otra cosa. Entonces, tienen que restringirse y decir, bueno, voy a tardar 2 minutos, 5 minutos entendiendo esta figura. Pongan un cronómetro, pongan algo que les avise, porque nuestra tendencia es a empezar un dibujo y seguir ahí todo el día. Pasemos ahora a los dibujos que vamos a llamar como estudios. Los estudios requieren más tiempo, más calma, más observación. Uno pone énfasis en más aspectos sobre el objeto. Los bocetos que vimos antes eran más como de la forma, el contorno. En cambio, en este estudio, ya primero se resolvió esa forma y ahora estoy trabajando tonalmente. Estoy poniendo la atención a la luz, a las sombras, incluso a ciertos detalles que tiene ese zapato en específico. Ustedes lo ven que parece un zapato ya usado, un poco viejo, está doblado, tiene pliegues. Ya se empiezan a ver a dónde están las costuras, los huecos donde van a pasar los cordones, incluso manchas que puede tener el zapato en la punta o los detalles en la suela. Un estudio ya empieza a caracterizar mejor a la figura que vamos a dibujar. Entonces, por eso requiere más tiempo, porque entonces la observación empieza a poner atención en más características, en más elementos, y el dibujo se va haciendo más complejo. Un estudio no resuelve todos los detalles del objeto. De hecho, la textura es uno de los aspectos más difíciles de resolver y por lo general se resuelven en el dibujo acabado. Por eso este dibujo no tiene demasiada información sobre la textura del zapato. Para lo que sí me sirve un estudio es para darme cuenta de qué son las cosas más difíciles en mi dibujo, qué es lo que más me cuesta, qué tengo que ponerle más atención, qué tengo que practicar, qué puedo mejorar.
Ese tipo de cosas yo me voy a dar cuenta cuando haga un estudio. Y eso es sumamente útil porque me va a hacer que mi dibujo acabado salga muchísimo mejor, sea más rápido, porque entonces no voy a estar equivocándome y corrigiendo el dibujo con el cual yo quiero mostrar todo el potencial que puedo, ¿verdad? Que sería el dibujo acabado. Entonces ya pueden ver cómo tenemos esos dos dibujos, el boceto y el estudio, como etapas previas para lograr un dibujo mucho más acabado y realista. La mayoría de dibujos que hagamos en clase van a ser estudios y pueden tomarnos entre 30 minutos o una hora, o si fueran ya objetos muy complejos, un par de horas. Veamos ahora qué es un dibujo acabado. Nosotros vamos a utilizar este tipo de dibujos cuando hagamos proyectos que tienen puntaje en el curso y son dibujos muy elaborados que ustedes van a hacer durante varias horas, quizás varios días, trabajándolo poco a poco. El dibujo acabado pretende mostrar toda la complejidad que nosotros vemos o con la que percibimos la realidad física. En el caso de los objetos y los modelos que vamos a utilizar en el curso, el dibujo acabado va a contemplar la forma del objeto, va a contemplar la luz y la sombra y va a contemplar las texturas. Entonces, como ven, son varios aspectos que son complejos y que requieren tiempo, análisis, estudio, muchísima observación, paciencia, que también a nivel técnico va presentando varias etapas, ¿verdad? Entonces vemos como un dibujo acabado que se resuelve por varias etapas, con varios aspectos, contrasta muchísimo con un boceto que es rápido, espontáneo y va al grano. Para que un dibujo acabado sea exitoso, necesita pasar por el boceto y por el estudio. ¿Por qué? Porque lo más común es que en el dibujo acabado empiezan a surgir las dificultades, los errores, las frustraciones, y eso empieza a alargar el proceso de trabajo. Entonces, donde ustedes iban a durar cierto lapso de tiempo haciendo un dibujo acabado, ese tiempo se triplica y se vuelve agotador, se vuelve muy frustrante, y ahí es donde el estudiante decide no terminar el dibujo, dejarlo tirado, incluso arrugarlo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza con todo esto? Que los tres tipos de dibujo son necesarios y son muy valiosos. Conforme usted va aprendiendo a dominar uno, el otro va mejorando. Los tres tipos de dibujo se complementan y harán que su práctica y su talento y su habilidad vaya mejorando considerablemente si trabaja los tres y los desarrolla simultáneamente. Así que ya sabe, no porque un boceto sea rápido y sencillo, quiere decir que no sea importante. Y no porque el dibujo acabado haya tomado mucho tiempo, quiere decir que sea mejor que los otros dibujos. Practique los tres y su habilidad en el dibujo se desarrollará muchísimo mejor. Aparte de los tipos de dibujo, ahora tenemos que ver el lenguaje del dibujo. ¿Cuál es? Pues la línea, el trazo. Entonces tenemos que aprender y explorar todo lo que puede hacer nuestra mano con un lápiz. Sin embargo, dentro de todo lo que se puede hacer, tenemos que buscar un tipo de trazo que sea, por decirlo así, neutro. ¿Qué significa esto? Que con ese tipo de trazo yo pueda dibujar cualquier cosa se vea bien con ese tipo de línea. Y por lo general,
Es una línea que tiene cierta suavidad, cierta delicadeza, cierto carácter natural, que no se vea tiesa ni rígida, que tampoco se haga ese trazo durísimo sobre el papel hasta que se hunda o casi que se rompa. Eh, es un tipo de trazo y de línea que se va moldeando conforme yo voy haciendo varios trazos sobre un mismo lugar. Esa línea va saliendo sobre el papel, cada vez se va viendo mucho más. A esto le vamos a llamar calidades de línea. Vean cómo en la línea que está más arriba, esa línea se fue haciendo gracias a que varias líneas se fueron juntando. Todas iban en la misma dirección, con precisión, y poco a poco se fue haciendo una línea suave gracias a ese traslape, a esa sobreposición de líneas. La de abajo, que tiene una X, no hubo precisión y las líneas nunca fueron rectas, sino que están onduladas. Entonces, en realidad no se genera un trazo, sino que se genera como una línea que parece como un mechón de pelo. Es lo que uno llama como una línea peluda. Tenemos que lograr que nuestras líneas sean rectas, no que se ondulen, ¿verdad? Y procurar que si ponemos un objetivo, un punto de inicio y un punto de llegada a esa línea, la línea llegue, ¿verdad? No que se desvíe y llegue a otro lado. Además, tenemos que procurar que la línea vaya de principio a fin. No podemos hacer esas líneas que van como entrecortadas, hay todas un montón de líneas chiquiticas que se van juntando hasta hacer todo un recorrido, ¿verdad? Esas líneas tampoco nos sirven porque generan un trazo como muy sucio. También se convierte como en una línea peluda que tiene picos por todo lado. Vean el montón de tipos de línea que yo puedo ir haciendo. Una línea quebrada, que tiembla, luego se hace más lisa, se hace más suave, luego se empieza a colochar, se va, viene, se devuelve, se vuelve un poco caótica, como sin ningún orden. Todo este tipo de trazos yo los puedo hacer experimentando con mi mano, experimentando con la fuerza, con la dirección del lápiz sobre el papel, si está muy recto, si está muy acostado. Tienen que explorar eso. Sin embargo, vamos a procurar, como les dije al inicio, llegar a ese trazo neutro, a ese trazo suave, delicado, que no me agrega, por decir así, como una textura, ¿verdad? Si ven al principio ese trazo acolochado genera como un ruido, como una textura, y más bien vamos a procurar entonces este trazo que se ve ahí mucho más limpio. Eso sí, es lógico que al principio nos cueste mucho tener esa precisión. Entonces nosotros vamos a ir peinando la línea, ¿verdad? Si la línea nos queda peluda, ¿qué es lo que hay que hacer? Peinarla. ¿Cómo la peinamos? Con el borrador de miga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya termino mi dibujo, yo voy a ir borrando con delicadeza las partes de mi trazo que se salen de la dirección correcta o las líneas que están estorbando o que están confundiendo el dibujo hasta llegar a un trazo que se vea lo más impecable, liso posible, ¿verdad? Ahora, dependiendo de la fuerza con la que yo dibujo, yo puedo lograr varias tonalidades en mis líneas. Esto es muy importante porque no todas las líneas de nuestro dibujo van a ser de la misma oscuridad. Yo puedo tener líneas muy oscuras y otras mucho más suaves porque en mi dibujo yo tengo que establecer todo un tipo de jerarquías para que el ojo del espectador pueda entender mucho mejor ese dibujo. Ok, una vez que hemos visto los tipos de dibujo y el tipo de línea que ocupamos lograr, vamos a ver un ejemplo con un dibujo sencillo y el modelo va a ser esta imagen de un regalo. Es un objeto sencillo, como una caja. Y aunque todavía no hablaremos mucho de este procedimiento de dibujo, sino hasta la otra clase, ya quiero que entiendan que hay varios tipos de línea.
A los primeros trazos que yo voy a hacer sobre el papel les vamos a llamar líneas de construcción. ¿Por qué? Porque yo de pronto tengo el papel en blanco sin nada y dibujar es como construir algo, hacer lo que aparezca. Entonces todas estas líneas con las cuales yo voy a ir armando ese objeto les vamos a llamar líneas de construcción. Las líneas de construcción no van a ser las líneas definitivas de nuestro dibujo, sino son las líneas con las que yo voy a explorar para crear esa figura. Entonces, las líneas de construcción ya tienen que ser certeras, tienen que ser precisas, cuidadosas, pero tienen que ser suaves. Hay que hacerlo con poca fuerza sobre el papel, agarrando el lápiz de manera relajada, y un lápiz HB o el 2B, que son los que hacen los grises más claros, son muy útiles para esta etapa de líneas de construcción. Ya tengo la forma general de mi objeto, que es una caja, así de sencillo. Pero cuando ya quiero hacer detalles, como la cinta del lazo, necesito poner más atención y empezar a estructurar más mi dibujo. Entonces voy a recurrir a un tipo de línea que se llama línea de proyección. Este tipo de línea también es una línea de construcción, pero me va a ayudar a empezar a estructurar mejor ese objeto. Por ejemplo, esas diagonales que yo hice en la tapa para poder saber cuál era el centro y dónde ubicar la cinta. Ese tipo de líneas son las líneas de proyección, son líneas que no existen en el objeto como tal, pero son parte de una estructura invisible. Desde seguir explicando más cosas sobre la línea de proyección, vean que mi dibujo parece como si la caja fuera de cristal, como si fuera transparente. Esa transparencia es muy necesaria para que nuestros dibujos sean convincentes. Es difícil porque estamos dibujando cosas que no vemos, sino que inferimos que están ahí, pero nos va a servir muchísimo para que nuestros dibujos queden muy bien logrados en su tridimensionalidad. La próxima lección, cuando veamos la perspectiva, vamos a profundizar en este tema, pero quiero que lo sepan desde ya. Vean de nuevo aquí en el costado de la caja del regalo, dibujé dos diagonales en forma de X y una línea que parte esa tapa por la mitad. Esa línea se llama mediatriz porque va por la mitad. Hice esto para ubicar con precisión a dónde va el orificio de la caja, a dónde se mete ese cordón. Por cuestión de diseño sabemos que esas cosas siempre son muy simétricas, entonces tiene que estar en la mitad. Y mi manera de averiguar ese centro es entonces utilizando estas líneas de proyección, haciendo diagonales y trazando la mediatriz vertical. No sé si ya notaron un detalle, y es que conforme yo voy dibujando, yo voy remarcando ciertas líneas. ¿Por qué? Porque necesito siempre tener una jerarquía en mi dibujo. No todas las líneas tienen el mismo grosor ni la misma tonalidad. Hay unas más claras y otras más oscuras. Ahora, todo este dibujo con perspectiva, con figuras geométricas, la caja, las diagonales, todo eso funciona bien cuando yo tengo objetos que se ajustan a una geometría, pero ahora que estoy dibujando el lazo, ya no puedo seguir este proceso. ¿Por qué? Porque el lazo tiene formas muy irregulares, formas que llamamos orgánicas, no geométricas. Entonces vamos a seguir otro método de dibujo, y es el método del visado y el encajado. Al igual que les dije que la próxima clase vamos a ver la perspectiva, la próxima clase también vamos a entrarle y a profundizar en el método del visado y encajado. Entonces, todas nuestras clases siempre vamos a dibujar objetos geométricos y objetos orgánicos para combinar los dos métodos. La persona que sabe utilizar ambos métodos puede dibujar cualquier cosa.
Ok, ya están todas las líneas de construcción, todas las líneas de proyección, ya me equivoqué, ya hice ya todas las correcciones necesarias, ya están todo el objeto construido. Ahora tenemos que ir a las líneas de contorno, al fin, las líneas que realmente nos interesan. Estas son las líneas que van por los contornos del objeto que estamos dibujando. Los contornos son muy importantes porque son los que nos delimitan las formas y nuestra mente interpreta el dibujo gracias a los contornos que son certeros y que son precisos. Entonces lo que estoy haciendo aquí es con un lápiz 4B o 6B que mancha mucho más oscuro, casi o es un gris casi negro, es remarcar únicamente las líneas que pertenecen realmente a los contornos del objeto. ¿Para qué hago esto? Para que en un segundo plano, que no sean tan relevantes, van a quedar las líneas de proyección, las líneas de construcción y la transparencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando la jerarquía en mis calidades de línea para que el ojo del espectador le ponga atención a lo que realmente me importa. Nosotros en clase vamos a hacer muchísimos dibujos donde se vean todas las líneas ahí, no las vamos a borrar. Líneas de construcción, proyección y de contorno van a estar todas en el dibujo. Entonces tienen que saber hacer muy bien esa jerarquía, porque si hacen todas oscuras, ese dibujo no se entiende. ¿Y por qué no vamos a borrar las otras líneas? Porque eso me va a permitir a mí saber si ustedes están haciendo bien el proceso de dibujo. Y si algo no está bien, yo voy a poder identificar en qué están fallando. Será hasta los últimos dibujos que hagamos en el curso donde vamos a borrar y vamos a limpiar nuestro dibujo para que quede totalmente acabado, como un dibujo realista. Muy bien, esta fue nuestra primera lección, introducción al dibujo. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido bien estos principios y estos fundamentos, porque los vamos a utilizar en todo el curso. Vamos a la parte práctica y a dibujar.